Hola amigos, bienvenidos ya a este programa número, será no sé, 100, 105, con este nuevo formato, digamos. Estaba conversando con el director con respecto a los presidenciables que quedaron, ¿ah? Y una de las promesas de campaña que hizo Sichel fue Estado sitio en la Araucanía. Vamos a ver si se atreve, ¿ah? Vamos a ver qué está hecho ese hombre. Sería interesante. Bueno, a mí no me gusta ser autorreferente, nunca he sido autorreferente, pero ahora lo voy a hacer. Hace muchos años que vengo yo diciendo, no sé si usted está de acuerdo, a lo mejor usted no está de acuerdo con lo que voy a decir, de que las personas que se están candidateando para un cargo relevante en nuestro país, como por ejemplo la presidencia de la República, tiene que ser pasado por una evaluación psicológica. Que todos los ciudadanos sepamos quién es quién a través de una evaluación psicológica. Creo que es súper importante eso. Oye, aparte de la trayectoria que nosotros hemos visto, lo que han dicho, qué sé yo, aparte está refrendado con una evaluación psicológica hecha por profesionales ad hoc. Y tener ese elemento antes de tomar una decisión para elegir a la persona que nos va a gobernar durante 4 años, sobre todo en un sistema tan presidencialista como el nuestro, donde el presidente de la República tiene demasiado poder. Entonces, entregarle poder a una persona que tiene algún tipo de problema es grave. No nos olvidemos que la historia de la humanidad está plagada de trastornados mentales. Gente enferma mental, que ha provocado dolor, miseria y muerte. Es una cuestión impresionante. Entonces, llegan de una forma, capturan el poder y se transforman en otra persona. Entonces, yo creo que es pertinente, a lo mejor usted puede hacer algún comentario con respecto a esto, contar con esa evaluación psicológica. ¿Qué es un trastorno mental? Perdón, son afecciones que impactan su pensamiento, sentimientos, estados de ánimo y comportamiento. Claro, en condiciones normales una persona se puede comportar de una forma, pero bajo presión se puede comportar de otra forma. La historia también está plagada de situaciones y casos de personas que frente a situaciones de estrés no han podido manejar ese evento y ha generado problemas serios. ¿Cuáles son los trastornos mentales con mayor prevalencia en nuestro país? Depresión, claro. Imagínense un presidente que sufra depresión. Puede ser una complicación en situaciones especiales. La bipolaridad, trastorno de personalidad, trastornos psicóticos. Estamos hablando de los trastornos mentales con mayor prevalencia en nuestro país, incluyendo la esquizofrenia. Hay otros factores biológicos también como desequilibrios químicos en el cerebro, una lesión cerebral traumática, la exposición de una madre a algunos agentes, ¿cierto? Como por ejemplo algunos virus que pueden afectar el feto. Y por supuesto eso tiene un impacto muy negativo en el bebé, digamos. Cuando la madre consume alcohol y o drogas. En fin, yo exijo. Lo vengo diciendo hace muchos años, una evaluación psicológica. ¿En qué consiste una evaluación psicológica? Es muy fácil. Es un procedimiento mediante el cual un psicólogo especializado recopila información sobre una persona a través de test y entrevistas con el fin de evaluar el funcionamiento y las capacidades del mismo en determinadas áreas y a su vez predecir cómo será su comportamiento en un futuro. Uno dice, pero ¿cómo? ¿Es denigrante? No es denigrante, ¿por qué? Porque cuando usted va a buscar pega a una empresa, se acerca un psicólogo laboral y le dice, pase por aquí. Los dos vamos a conversar, a ver si califica o no califica para este puesto. ¿Por qué no podemos hacer lo mismo nosotros con un candidato a la presidencia de la República? Por ejemplo, vamos a dar algunos casos aquí, sin ofender a nadie, pero es legítimo que yo me haga algunos planteamientos. Por ejemplo, nuestro actual presidente Sebastián Piñera. Aquí yo tengo un historial, ¿cierto?, hecho por el periodista Mario Stay Elgueta,
en el cual el presidente de la República ha estado involucrado. Me gustaría conocer su perfil psicológico. No estoy haciendo ninguna imputación, pero dados estos hechos, me gustaría saber qué opina un psicólogo de esto. Tenemos el caso del Banco Talca cuando Sebastián Piñera era gerente general. Bueno, ahí estuvo prófugo. Fue un escándalo mayor. Se lo han sacado esto, entre paréntesis, cada vez que pueden, digamos. Sobre todo en los debates presidenciales. El caso Chispa. Yo participé del caso Chispa en algún minuto porque llegaron los españoles, querían tomar el control de la generación, transmisión de energía eléctrica y dijeron vamos a tomar el control a través de las chispas, que son las empresas hijas en la época de Jurasek, qué sé yo. Era la forma de tomar el control. Entonces nosotros fuimos con las acciones que teníamos, las entregamos al precio de la OPA y Piñera era senador en ese minuto y obligó a los españoles a que le paguen más, usando su puesto de senador, digamos. Bueno, también tenemos el caso de las acciones de LAN, ahí fue multado Sebastián Piñera por uso de información privilegiada. El caso Cascada también está involucrado con Julio Ponce Lerú, ahora no son muy amigos los dos. Tiene relación con la empresa Norte Grande, Papa Calichera, Oro Blanco, ¿cierto? Que son las dueñas de Soquimich, otro escándalo. Negocio, este también me llama la atención. En pleno conflicto en La Haya con Perú para delimitar hasta dónde llega la soberanía marítima de ambos países, Bancar adquirió acciones de la empresa peruana Exalmar. Y ahí justamente Sebastián Piñera había hecho comentarios apelando al patriotismo, pero por si acaso había comprado acciones de la empresa pesquera. Bueno, está además decir el financiamiento irregular de la política, ¿cierto? Ahí estaba Santiago Valdés metido. También aparece Meo en este asunto, ¿cierto? Bachelet también. Bueno, también está el caso Domingo. Bueno, tenemos acá, con respecto a Sebastián Piñera, una serie de eventos. Entonces me gustaría que un psicólogo me diga, mira, la verdad es que el actual presidente de la República tiene estos rasgos en su personalidad. Con esa información, uno dice, sí, ¿sabes qué? Independientemente de estos rasgos de su personalidad, voy a votar por él o no voy a votar por él. Pero la información hay que tenerla. Pasemos a otro personaje, Daniel Jadwe, que lo conozco hace muchos años. En su programa de gobierno, él dijo, vamos a generar un impuesto permanente al patrimonio. Impuesto permanente al patrimonio. ¿Por qué? Si para que una persona logre un patrimonio, tiene que haber pagado impuestos. ¿Cuál es el problema que tiene con las personas que se han esforzado y han logrado, ¿cierto?, una cierta tranquilidad económica en su vida, con esfuerzo, trabajo? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué grabarlos más? Impuesto permanente al patrimonio, si ya se pagó impuesto por ese patrimonio. Ataca el modelo neoliberal. ¿Qué modelo neoliberal? Mira, cuando Fidel Castro llegó en el año 57, 59 a derrotar a Fulgencio Batista, llegó por la fuerza, Chile era pobre, Perú era pobre. El modelo neoliberal logró bajar la pobreza a un 7%. Cuba, no lo digo yo estoy repitiendo, según el diario El Comercio de Perú, dice, textual, la revolución comunista cumplió 60 años en Cuba, con una tasa de pobreza del 90%, nosotros un 7%. Después del estallido social y de la pandemia, a lo mejor estamos cerca del 10%. No sé si llegamos al 10%. Pero Cuba tiene el 90%. Y cuando uno habla con Daniel, él admira el modelo cubano.
yo no entiendo por qué ellos admiran un proyecto social que trae miseria y pobreza. Los que hemos estado en Cuba sabemos que el pueblo cubano tiene hambre. Claro, una persona adoctrinada de izquierda te va a decir, no es así, estás hablando tonteras, eres un ignorante. Pero yo he estado ahí, igual que muchos de ustedes. Sabemos que hay pobreza. Sin embargo, ellos siguen alabando el modelo cubano. El sueldo mínimo es $9. $9. Entonces el ataque al modelo neoliberal, ¿por qué? Porque el modelo neoliberal propende un Estado muy pequeño y eficiente, donde el Estado es un Estado subsidiario. ¿Qué significa eso? Que el Estado va solamente cuando el privado no va. Entonces a Daniel Jadue le molesta que existan los privados. Él quiere, por supuesto, que el Estado controle todo, como por ejemplo el control de medios. En su programa de gobierno, él dice, los medios de comunicación que no se ajusten a la verdad, por supuesto a la verdad de él, van a ser cerrados. Se les va a quitar la concesión. Esto es un modelo al más puro estilo stalinista. Control de medios, control de la producción, marxista total, que no funcionó. ¿Por qué persisten en eso? Entonces a lo mejor algún psicólogo me puede decir, mira, se hizo una evaluación psicológica y Daniel Jadue en términos de salud mental está perfecto, no tiene ningún problema. Son convicciones y él siente que realmente esto funciona y no obedece a ninguna patología. O puede decir también, acá hay rasgos narcisistas, no sé, no me atrevería a aventurar a mí juicios que son propios de un profesional de esa área, digamos, pero me encantaría tener una evaluación psicológica de cada uno de los candidatos a la presidencia. Porque hay un patrón. Por ejemplo, López Obrador en México, su promesa de campaña fue, señores, yo vengo aquí a empobrecerlos a ustedes. Aplaudía a todo el mundo. Perfecto, y nos viene a empobrecer. Y votaron por López Obrador. Fernández, en Argentina, Alberto Fernández, dijo lo mismo. Yo quiero que ustedes sean pobres y felices. Y miren el drama, yo tengo un pariente muy cercano que está entubado hace más de 1 mes y medio porque no hay vacunas. No hay vacunas. Y tampoco se puede contratar un medio de transporte para ir a buscarlo y traerlo a Chile y poder darle el tratamiento que corresponde porque están cerradas las fronteras. ¿Saben ustedes lo que está sufriendo en este minuto Argentina con el empobrecedor de Fernández? 50% de pobreza. El endeudamiento tremendo. La cantidad de muertos por el tema de la pandemia ha sido increíble. Pero hay gente que persiste en empobrecer a su población. Por supuesto, ellos no. Ellos que van a gobernar, no. El Papa, con todo respeto a los católicos, pero el Papa también habla de que si son pobres son más felices, que el dinero es el estiércol del diablo. Y esta es la misma línea de Fernández, de López Obrador, de Jadue, de empobrecer. ¿Por qué? Incluso uno de los argumentos de Jadue es que si la gente es pobre, impacta menos al medio ambiente. Para eso está la tecnología, se está avanzando en eso. Los presos políticos, por ejemplo. Ellos hablan de presos políticos, siendo que los jueces, que como dijo en algún minuto el actual ministro de Justicia son de izquierda, dicen que no son presos políticos, son delincuentes. ¿Cómo va a ser un preso político una persona que quema el metro,
una cantidad enorme de estaciones de metro. ¿Son presos políticos? El metro nos pertenece a todos. El metro le pertenece a las personas más vulnerables de nuestro país. Los saqueos y quemas de supermercados. ¿Cómo va a ser preso político? ¿Es lógico eso? El hecho de plantearlo ya nos da ciertas luces. Quemar iglesias. Un preso político. Está preso porque quemó iglesias, pero él es un preso político. Atentado contra las personas, atentado contra la población civil, la propiedad privada y pública. Están presos. Pero no son presos políticos. Entonces, me gustaría una evaluación psicológica de esto. Bueno, sigamos. Antes de pasar a Miguel Díaz-Canel, que es el presidente designado a dedo por el sátrapa de Fidel Castro, me llamó la atención en la historia de la humanidad personas que llegan al poder a través de ser herederos, ¿cierto? Ser hijos del gobernante, o porque llegan por golpe de Estado, a la fuerza, o democráticamente. Pero hay un personaje que se llama Falaris. ¿Usted ubica a Falaris? ¿Le suena? A mí no me sonaba, me puse a investigar. Tengo dos periodistas que trabajan conmigo, también se pusieron a investigar este asunto y me dieron este dato que me parece de una crueldad impresionante, para que vean ustedes que la historia de la humanidad está plagada de enfermos mentales, entre paréntesis. Es un famoso tirano de Sicilia. Disfrutaba, ¿saben qué? Asando a sus enemigos, los asaba dentro de un toro de bronce lleno de fuego, los metía ahí, conocido como el toro de Falaris. Falaris era conocido por su gran crueldad, y con este aparato las pobres víctimas eran encerradas vivas en este toro, vivas. Las cocinaba vivas, y cuando por el dolor las personas que estaban siendo asadas vivas se ponían a gritar, cuando salía ese grito por la boca del toro metálico, era igual que el bramido del toro. Y Falaris caía en éxtasis cuando escuchaba este bramido del toro. Por supuesto, y eso lo vamos a ver más adelante, como muchos de estos dictadores, como muchos de estos enfermos mentales, como muchos de estos tiranos, Falaris también lo mataron dentro del mismo toro. Dentro del mismo toro. Ahí tiene el caso de un enfermo mental que generó tanta muerte y dolor. Pasemos un poquito al caso de Cuba, ¿les parece? ¿Cierto? Para conocer un poco los perfiles psicológicos, porque lo que hemos dicho, a mi juicio, es bastante relevante. Saber qué hay en la cabeza de las personas que detentaron un cargo público por 4 años, sobre todo lo que habíamos conversado en un país como Chile, que es tan presidencialista, el presidente tiene mucho poder. Pero en Cuba están pasando cosas que son realmente impresionantes. Miguelito, escúchame. Te estoy hablando a ti, presidente elegido a dedo por el dictador Fidel Castro, sátrapa. ¿Qué es eso de la represión brutal que está ejerciendo en este minuto en Cuba? ¿Cómo justificas toda esa represión? Habla de los enemigos de la patria. ¿Qué enemigos de la patria? ¿Quiénes son tus enemigos de la patria? Personas que salen a la calle a manifestarse porque se están muriendo porque no tienen vacuna. ¿Es el enemigo de la patria? Personas que se movilizan porque no tienen remedios y se están muriendo. ¿Esos son tus enemigos de la patria? Personas que se movilizan porque no tienen comida. Personas que se movilizan porque quieren libertad. Ya se acabó el asunto. Los que hemos estado en Cuba, yo he conversado con cubanos allá. Chicos, te dicen la revolución, pero llevan 60 años y mira cómo estamos, te dicen. Hay un descontento generalizado en los 11 millones de cubanos
con el régimen, que no ha traído nada de prosperidad, nada, miseria, sí, mucha miseria. Ay, Miguelito. Tú hablas de que estos enemigos de la patria, que hay intervención extranjera. ¿De qué intervención extranjera hablas tú si los cubanos han penetrado, no solamente en Latinoamérica, pero hablemos de Latinoamérica, han penetrado en todos los países tratando de desestabilizarlos? ¿De qué me estás hablando? No lo digo yo, lo dice el secretario general de la OEA, Luis Almagro. Dice que detrás de todas estas manifestaciones violentas, como por ejemplo el 18 de octubre, lo dice Luis Almagro, secretario general de la OEA, no solamente en Chile, sino que en Colombia y en todos los países que tienen un signo de derecha, están participando los cubanos y los venezolanos, lo dice él, Luis Almagro. Y tú hablas que hay una intervención extranjera en Cuba, siendo que son los propios cubanos los que están alegando por las cosas mínimas. Esos son los enemigos de la patria. Que el bloqueo, que si nosotros no tenemos medicina, que si nosotros no tenemos comida, que si no, es como consecuencia del bloqueo. No seas ignorante. Tú no tienes un bloqueo. Lo que tú tienes es un embargo, que es muy distinto. Un bloqueo es cuando se le impide a cualquier país del planeta comerciar con Cuba. Eso es un bloqueo. No es así. Tú no tienes un bloqueo. Tú tienes un embargo norteamericano. Ese embargo, ¿sabes lo que significa? Significa que las empresas norteamericanas no pueden comerciar con Cuba. Pero Cuba comerció con, el año 2019, este es el registro, con China, con Venezuela, con España, con Canadá, con Rusia, con México, entre otros países. Tú no tienes un bloqueo, tú tienes un embargo. Por lo tanto, eso de que si no tienes nada ya, y si la gente está como consecuencia del bloqueo, no es un bloqueo, es un embargo. Así que no te justifiques con eso. El pueblo exige libertad, remedios, vacunas, comida, agua, fin de los apagones diarios, que se restablezca Internet. ¿Qué es eso, Miguelito? ¿Cómo tan despiadado? Llamaste a los revolucionarios a luchar contra el pueblo. Tú no quieres a los cubanos. Tú no los quieres. ¿Sabes cómo los tratas tú? Los cubanos son gente buena, gente amable, gente de paz, gente alegre. Y tú los trataste de gusanos. Dijiste literalmente, las calles son de los revolucionarios. ¿De qué revolución me habla? Bueno, ya vamos a hablar de eso. Las calles son de los revolucionarios. Y ningún gusano nos va a tomar las calles. ¿Así trata a tus compatriotas? Gusano. Desgraciadamente, Miguelito, Díaz-Canel, estás aplastando al pueblo. Estás aplastando al pueblo. Qué tremendo. ¿Quién eres tú, Miguelito Díaz-Canel? Ni siquiera te eligieron presidente. Fidel Castro, el sátrapa, te eligió a dedo. Ni siquiera con Raúl Castro, porque Fidel Castro no quería darle poder a Raúl Castro. Y dejó por escrito que todas las decisiones de Raúl Castro tenían que pasar por el visto bueno de él, de Fidel Castro. Fidel Castro te nombró a ti. ¿Y sabes por qué te nombró a ti? Porque logró adoctrinarte
a tal nivel que eras el sucesor de él para mantener viva la revolución. ¿De qué revolución me hablas? La revolución, ¿de qué revolución me hablas? Empobrecer a tu gente, matar a tu gente, ¿esa es tu revolución? ¿Hasta cuándo, chico, vas a seguir con la revolución? Los cambios son imposibles de parar. Vienen cambios importantes. Tú ya no estás en la época de Fidel Castro, de la Guerra Fría. La gente hoy día demanda por sus derechos. Esto ya partió y tú no lo vas a poder sofocar. Y no sigas tratando de gusanos a tus compatriotas. No puede ser más cruel eso. Devuélvele la dignidad que ustedes le robaron al pueblo cubano. Devuélvansela. Tienes una tremenda oportunidad para provocar cambios. No sigas con la lógica de los años 50, de los años 60. Entiende que hay cambios en el mundo que son irreversibles. Y la gente demanda por derechos, demanda por democracia, demanda por desarrollo, demanda por bienes básicos, agua, comida, medicina. Si tú dices que el pueblo está constituido por gusanos y llamar a revolucionarios a aplastarlos, ¿quién hay imaginado? Bueno, espero, Miguelito, que libere a tu pueblo de este yugo y por favor devuélveles a ellos la dignidad que le quitaron. Yo sé que está adoctrinado, que va a ser muy difícil que mis palabras penetren. Yo sé que te llegan, yo sé que tú recopilas la información a nivel mundial que se genera en torno a Cuba. Yo sé que vas a escuchar esto. Espero que recapacites. Bueno, sigamos un poquito con los trastornados de la historia de la humanidad. Calígula, ¿se acuerdan ustedes de Calígula? El emperador romano Calígula. No llegó a cumplir 28 años. Nos queda poquito tiempo. ¿Sí? Bueno, vamos a seguir con otro programa porque tengo mucha literatura con respecto a esto. Calígula podría esperar para el próximo. ¿Ah, se acabó ya? ¿Se acabó el tiempo? Pero tenemos que hablar de Boric, tenemos que hablar de Sichel, tenemos que hablar de Pamela Giles. Bueno, en la próxima oportunidad, la próxima semana conversaremos sobre otros personajes de la historia de Chile actual y de la historia de la humanidad. Gente que se ha introducido en el poder y ha generado mucho dolor, miseria y muerte. Muchas gracias.